hay un camino, verdad y vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. Solo hay un camino, verdad y vida. Nadie viene al Padre si no es por Él. El camino es Jesús. La verdad y vida está en Jesús. Él tiene el poder para mi vida salvar. El camino es Jesús. El camino es Jesús. La verdad y vida está en Jesús. Él tiene el poder para mi vida salvar. El camino es Jesús. La verdad está en Jesús. Vida eterna es Jesús. Bienvenidos. ¿Puedes imaginarte vivir hace 2500 años? Eso es hace mucho tiempo. Pues saben, vamos a comenzar nuestro estudio en el libro de Nehemías. Nehemías vivía hace 2500 años. En ese tiempo no tenían muchas cosas que tenemos ahora. No tenían teléfonos celulares, no tenían aviones, no tenían carros. Así que era muy difícil moverse de un lado a otro. Era muy difícil también comunicarse con otras personas y saber lo que estaba pasando. Algo triste había pasado. Los israelitas habían sido llevados cautivos a Babilonia, un país muy lejos desde donde era Jerusalén. ¿Saben? Eso de ser cautivos era como ser esclavos en ese país. Esto había pasado porque ellos se habían rebelado ante el Dios verdadero, habían ido para adorar ídolos que eran dioses falsos, se habían alejado del Dios verdadero. Así que Dios permitió que ellos fueran llevados cautivos, llevados como personas que iban a trabajar al otro país, lejos de su tierra, tal vez como esclavos. ¿Saben? Esto pasó y esto traía mucha tristeza a este pueblo de Israel. Pero algunos ahí en Babilonia pudieron arrepentirse de su pecado, le pidieron perdón a Dios por su pecado y saben, Dios los perdonó y ellos podían encontrar gozo y alegría al estar ahí. El rey de Persia les dio el permiso para que pudieran regresar a Jerusalén y reconstruir el templo que había sido destruido. Así que muchos de ellos pudieron regresar a Jerusalén y construir el templo y esto los hacía muy alegres a todos los que habían podido regresar. Uno de los jóvenes de Israel que trabajaba en el palacio del rey de Persia, en Susa, era alguien llamado Nehemías. El palacio de Susa era muy bonito, tenía oro, tenía mármol, el rey tenía muchos sirvientes, muchos oficiales, muchos soldados que trabajaban para él. Uno de esos oficiales que trabajaba en el palacio era Nehemías. Nehemías era el copero del rey, pero ¿qué es ese trabajo de ser copero? Él probaba el agua, la comida del rey antes de que se la sirvieran al rey. Eso se hacía para comprobar que no había veneno en la comida y el rey podía comerla. Si el copero no se enfermaba o no se moría antes, entonces el rey podía comer esa comida. El rey tenía mucha confianza en Nehemías. Dios estaba preparando a Nehemías ahí para un trabajo todavía mayor que él iba a realizar. ¿Saben? Dios también tiene un plan contigo. Él quiere hacer algo contigo. El pueblo de Persia era un pueblo que estaba lejos de Dios viviendo en su pecado. Pero ellos no son los únicos. ¿Saben? La Biblia nos dice en Romanos 3, versículo 23, que todos nosotros somos pecadores. Todos estamos lejos de Dios por nuestro pecado. Queremos rebelarnos ante Dios en nuestro pecado. Queremos hacer lo que nosotros queremos en vez de obedecer a Dios. ¿Saben? Por ese pecado estamos separados de Dios y merecemos un castigo. Pero Dios mandó a Jesús. Jesús vivió una vida perfecta y lo llevaron a la cruz para morir por nuestros pecados. Él murió en la cruz pagando los pecados de nosotros. Y saben, al tercer día, Él estaba muerto, pero al tercer día Él resucitó. Eso significa que volvió a la vida. Él venció la muerte y Él venció el pecado. Jesús puede darte una nueva vida. Jesús puede quitar tus pecados y darte un corazón limpio.
Hoy puedes creer en Jesús, porque Jesús es el único camino a Dios. No puedes llegar a Dios tratando de ser bueno o tratando de no ser tan malo. Solo por medio de Jesús, solo creyendo en el sacrificio de Jesús, puedes tener una nueva vida y ser un niño salvo. Nehemías tenía ese buen trabajo ahí en el palacio del rey. Saben, un día Nehemías estaba ahí en el palacio y llegó uno de los judíos que había visitado Jerusalén. Era uno de los judíos amigo de Nehemías y él había ido con otro grupo de personas. Y saben, regresaron. Este judío se llamaba Ananí y él venía con otros. Y saben, Nehemías le preguntó a él algo. ¿Cómo está Jerusalén? ¿Cómo están todos? Ellos le respondieron, y vamos a ver lo que ellos respondieron en Nehemías capítulo 1, el versículo 3. Dice, el remanente, los que quedaron de la cautividad allá en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Nehemías se puso muy triste por eso que estaba escuchando. Las personas estaban sufriendo en Jerusalén. El muro estaba derribado, las puertas estaban quemadas. Era una situación muy difícil, algo triste lo que Nehemías estaba escuchando. Probablemente Nehemías pensaba en las personas que estaban allá y cómo ellos también se sentían desanimados. Esto le causaba tristeza a Nehemías. Saben, la Biblia nos dice que Nehemías se puso muy triste y se sentó. Pero hizo algo más. Él oró a Dios. ¿Saben? Eso es lo que tenemos que hacer los cristianos cuando hay un momento triste. Necesitamos orar. Y la oración que hizo Nehemías, Dios la permitió que se registrara en el libro de Nehemías capítulo 1, el versículo 5 al 11. Y nosotros vamos a leerla. Te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos. Y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de ahí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar ahí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón. Nehemías comenzó alabando a Dios en esta oración. Él no comenzó pensando en sí mismo, sino que empezó alabando a Dios. Y así deben comenzar nuestras oraciones cuando oramos a Dios. Si ustedes se fijan, él dijo, Jehová Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Él alabó a Dios por su carácter, por quién Dios era. Después él estaba diciéndole a Dios y creyendo en sus promesas. Dice ahí, dice que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Él sabía que Dios cumplía sus promesas con los que le obedecían. Y esa era la oración de Nehemías. Así que Nehemías, después de alabar a Dios, después de creer en las promesas de Dios, él, miren en el versículo 6, él habla y le pide perdón a Dios por su pecado. Él le dice que él ha pecado y que todo Israel se ha alejado de sus mandamientos y ha decidido pecar. Y que por favor los perdone. Así que necesitamos alabar a Dios y también necesitamos confesar nuestros pecados, pedirle a Dios por las cosas que hemos hecho en contra de Él, por las cosas malas que hemos hecho en contra de Él. Necesitamos pedir perdón. Y eso es lo que hace Nehemías. Y después de eso, Nehemías le pide a Dios que por favor lo ayude a ir a hablar con alguien. ¿Y quién es ese alguien? Ese alguien es el rey. Él pide a Dios que por favor le ayude para ir a hablar con el rey y decirle lo que está pasando. Qué bonita esta oración que vemos en el libro de Nehemías, que el mismo Nehemías hizo. Y esta es la forma en como nosotros necesitamos orar. ¿Sabes? Si tú has orado por algo, necesitas seguir orando por eso. No te des por vencido. Nehemías oró por esto 4 meses. 4 meses estuvo orando antes de ir y presentarse
frente al rey. Así que si has estado orando por algo mucho tiempo, no te desanimes. Tienes que seguir orando porque Dios va a contestar la oración. Un día después de orar, Nehemías estaba preparando para servir al rey en su copa y en su plato. ¿Saben? Nehemías siempre había estado feliz y alegre sirviendo al rey, pero ese día Nehemías estaba un poco triste. Y el rey se acercó y lo vio. El rey siempre lo había visto alegre y le dijo: ¿qué te pasa, Nehemías? ¿Por qué estás triste? ¿Será que estás enfermo? ¿Hay una enfermedad de corazón? ¿Te sientes mal de tu corazón? ¿Saben? Nehemías tuvo miedo, no sabía qué decirle, no podía estar así frente al rey. Pero ¿saben? Él le respondió y le respondió la verdad. Miren lo que le respondió, está en Nehemías capítulo 2, versículo 3. Y esta fue la respuesta de Nehemías al rey Artajerjes. Ese es un nombre raro, Artajerjes, pero así se llamaba el rey. Miren la respuesta de Nehemías. Para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Él le dijo al rey: ¿cómo no voy a estar triste si mi ciudad está sufriendo? Mi ciudad está sufriendo. ¿Cómo no voy a estar triste? Esa fue la respuesta que Nehemías le dio al rey. El rey le preguntó: ¿qué cosas pides? ¿Saben? Antes de contestar, Nehemías oró y dijo, miren lo que dice en Nehemías capítulo 2, versículo 5. Si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. El rey le dio permiso a Nehemías de ir a Jerusalén. Nehemías sabía que esto era de parte de Dios. Dios había permitido que esto pasara y Nehemías estaba alegre de que tenía el permiso del rey para poder ir a Jerusalén. ¿Saben? Nehemías sabía que necesitaba el permiso, pero también necesitaba la ayuda del rey para poder ir a Jerusalén. Era un camino largo para llegar hasta Israel. Era un camino largo desde Babilonia o desde Persia para llegar a Jerusalén. Era un camino largo y él necesitaba su ayuda, la ayuda del rey. Nehemías le hizo una petición al rey. Si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. La clave de todo esto era que Dios estaba con Nehemías. Eso dice al final en el versículo 8. Miren lo que dice. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Benéfica significa buena. La mano de Dios estaba sobre Nehemías. Nehemías estaba logrando todo esto porque Dios estaba con él. No era por la estrategia de Nehemías, sino que Dios lo estaba guiando y Dios estaba haciendo todo esto. ¿Saben? Él había orado y estaba confiando en Dios. Si tú eres un hijo de Dios, tú también puedes confiar en Él. Tú puedes orar a Él para darle gracias, también para alabarlo. Y también si tienes una petición, un problema, puedes alabarlo y pedirle a Él que Él te ayude. Vamos a recordar nuestro verso de memoria que decía eso. Jeremías capítulo 33, versículo 3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que Dios pide que le clamemos a Él, que le pidamos a Él. Si tú eres un hijo de Dios, necesitas diariamente, cada día, orar a Dios para alabarlo, para decir lo grande que Él es, para darle gracias. Y si tienes alguna petición, puedes hacérsela. Pero si tú no eres un hijo de Dios, antes de orar tú necesitas pedirle perdón a Dios por tus pecados. Hoy necesitas conocer a Jesús. Hoy es el día en que puedes tener tus pecados perdonados. Dios puede perdonarte si tú crees en Jesús. Niños, qué bendición esta historia. Vamos a orar para poder terminar. Señor, gracias por la historia de Nehemías. Gracias por su oración. Gracias por cómo tú lo cuidaste. Gracias porque él quería obedecerte. Y te pedimos por todos los niños de nuestra iglesia que su deseo sea obedecerte siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Estoy en una situación muy difícil. Necesito de alguien que pueda ayudarme. ¿Qué tal si le hablo a mi mamá?
saldo es insuficiente para realizar esta llamada. No puedo hablar con mi mamá porque no tengo saldo para poder hablar con ella. ¿Y si le envío un mensaje a mi papá? No tengo señal. No puedo hablar con mi papá y ahora no puedo hablar con ellos. Ya sé, voy a clamar a Dios. Eso debía ser desde el principio. Porque para hablar con Dios no necesito tener saldo ni tampoco señal de internet. Tengo que orar para hablar con Dios y contarle esta situación. Esto me recuerda al versículo de esta semana. Acompáñenme a leerlo. Se encuentra en Jeremías 33:3 y dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Sí, este versículo comienza con la palabra clama. ¿Saben? Clamar o clama significa pedir, suplicar. Dios nos está diciendo que clamemos a Él cuando estemos en una situación difícil, cuando necesitemos hablar con alguien de nuestros problemas o de cualquier situación. Debemos clamar a Él con confianza. La siguiente parte dice: y yo te responderé. Niños, Dios va a contestar cuando nosotros clamemos a su tiempo y según su voluntad, porque Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Debemos estar seguros que si clamamos a Él, va a responder a nuestra oración. Y luego dice: y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay muchas cosas que nosotros no entendemos que pasan en diferentes situaciones, pero la Biblia nos enseña que Dios nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que nosotros no conocemos. ¿Sabes? Si tú eres un hijo de Dios, puedes clamar a Él con confianza, puedes orar, dar gracias y también pedirle y suplicarle en cualquier situación en la que te encuentres. Si tú no eres un hijo de Dios, déjame darte una buena noticia. Hoy tú puedes arrepentirte de tus pecados. Tú puedes clamar a Jesús para que te perdone tus pecados y entre en tu corazón. ¿Qué les parece si ahora memorizamos nuestro versículo? Para memorizarlo, nos vamos a poner de pie y vamos a mostrar nuestras manos para hacer la mímica. ¿Ok? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Jeremías 33:3. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muy bien, ahora lo vamos a hacer lento, siempre usando las mímicas. Jeremías 33:3. Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muy bien, ahora lo vamos a hacer súper rápido. Jeremías 33:3. Clama a mí, te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muy bien, niños. Proclamar entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas. Salmos 96:3. Salmo 96:3. Proclamen su gloria entre las naciones y sus maravillas entre todos los pueblos. Salmos 96:3. Salmos 96:3. Proclamad entre las naciones su gloria y en todos los pueblos sus maravillas.